Bueno, vamos con Guillermo Orjuela Ramírez, quien tiene el trabajo intitulado Influencia de los mecanismos de apropiabilidad en la ecoinnovación en empresas y el rol moderador de las capacidades de mercado en una economía emergente. Y como comentaristas tenemos a Daniel Villavicencio Carvajal y a Evandro Esmavieri Soares. Muy bien, tienes el micrófono, Guillermo, y la pantalla. Dale, muchas gracias, Eduardo, y gracias a todo el comité organizador de SOSAI por la oportunidad y el espacio para este diálogo. Bien, mi trabajo de investigación trata sobre apropiabilidad, similar al tema que estaba tocando Alejandra, y yo lo estoy enfocando en ecoinnovaciones en empresas manufactureras. Hoy les voy a presentar uno de los capítulos de este trabajo de tesis que trata sobre también es un cambio en el título, sobre las diferencias en la apropiabilidad de las ecoinnovaciones de producción más limpia y de fin o final de tubería. Mis supervisores son los doctores Julio César Zuluaga y David Urbano. Bueno, la agenda de esta presentación comienza por mostrarles cuál es la motivación y el objetivo de investigación de este capítulo, cuál es el marco teórico y las hipótesis que presenté para esta investigación, cómo voy a dar respuesta a esta investigación a través de, se los explicaré en la metodología, y luego les presentaré los resultados preliminares de este trabajo y las discusiones y conclusiones que hasta el momento he avanzado. Bien, entonces la literatura de ecoinnovación ha enfatizado pues, que los factores institucionales, que los recursos y capacidades internas dentro de una empresa y que la complementariedad entre diversos factores son motores de la innovación. Se ha estudiado que esa literatura comenzó por hablar de que el entorno, principalmente las regulaciones, influyen sobre el desarrollo de innovaciones. Entendemos por ecoinnovaciones son innovaciones con impactos ambientales positivos. Más adelante esta literatura avanzó y se enfocó sobre las capacidades internas de la empresa para explicar las diferencias que hay entre las ecoinnovaciones y las innovaciones regulares. Y recientemente se han enfatizado los activos complementarios como elementos fundamentales para el desarrollo y la adopción de ecoinnovaciones. Entonces, uno de los grandes mensajes que nos ha dado esta literatura de innovación es que el entorno institucional inadecuado afecta el desarrollo de ese tipo de innovaciones. Es uno de los principales drivers para las empresas manufactureras y empresas de servicios. Dentro de este campo de la innovación, traje a colación, vinculé la literatura de apropiabilidad, la cual ha mencionado específicamente para innovaciones que no tienen impactos ambientales que la efectividad de los mecanismos para proteger la innovación varía según el sector, el tamaño de la empresa, el entorno institucional y la naturaleza de la innovación. Por lo tanto, aún no es claro dentro de la literatura de innovación cómo los regímenes de apropiabilidad pueden influir en el desarrollo de estas de innovaciones. Eh, Viéndolo desde dos tipos de innovaciones de producción más limpia y dirección de tubería e innovaciones de producto y de proceso. Las ecoinnovaciones tienen una característica especial respecto a cómo las empresas apropian la innovación. El principal problema de la apropiabilidad está en los derrames de conocimiento, es decir, cuando una empresa desarrolla una innovación, pues genera conocimiento el cual no puede ser completamente apropiado. Los instrumentos de apropiabilidad, los mecanismos de apropiabilidad ayudan a apropiar parte de ese conocimiento. Pero ¿qué pasa con las ecoinnovaciones? Las ecoinnovaciones, además de tener externalidades de conocimiento, tienen también externalidades ambientales, las cuales son impactos positivos que la sociedad se beneficia de ese tipo de innovaciones. Pero desde el punto de vista de la empresa, estas externalidades ambientales no son apropiadas por ella. Entonces, la idea aquí es revisar cómo los mecanismos de apropiabilidad influyen sobre esas innovaciones y sobre los tipos de innovaciones. Entonces, el objetivo es analizar los mecanismos formales e informales y su influencia en la innovación de producción más limpia, de fin de tubería, de producto y de proceso. Bien, para ello planteé dos hipótesis. La primera hipótesis es que los mecanismos de apropiabilidad informales
tienen una mayor influencia positiva en la ecoinnovación de producción más limpia y de fin de tubería que los mecanismos formales. Entonces, ¿qué significa? Que los mecanismos informales, como por ejemplo los secretos industriales, la complejidad en el diseño, influyen más dentro de una empresa para la introducción de innovaciones que los mecanismos formales como las patentes, los modelos de utilidad, los registros de copia. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Uno de los principales argumentos es que eh, las, eh, los mecanismos formales lo que hacen es proteger el conocimiento que ya está en el mercado. Cuando una empresa desarrolla una innovación e introduce un producto dentro del mercado, pues a través de procesos de ingeniería inversa se podrían llegar a imitar ese tipo de innovaciones. Sin embargo, si los mecanismos informales, como por ejemplo la complejidad en el diseño o el secreto industrial, podrían llegar a favorecer más, a proteger más las, eh, Bueno, no, las, todavía no, las ni siquiera tengo. innovaciones. Bien. A ver, no, eh, espérate, tengo algo que decirte. Laura me... Vale, gracias. La segunda hipótesis es que los mecanismos de apropiabilidad formales tienen una mayor influencia positiva en la innovación de producto que de proceso, mientras que los mecanismos informales tienen una mayor influencia positiva en la innovación de tipo de proceso y de tipo de producto. Uno de los principales argumentos para esta relación de que el formal influye más sobre el desarrollo de innovaciones de producto y lo informal influye más sobre innovaciones de proceso es que cuando las empresas desarrollan los productos, similar al argumento anterior, los productos están liberados en el mercado. Una forma de proteger esos productos que ya están en el mercado es a través de, por ejemplo, de patentes o de modelos de utilidad o de derechos de copia. Mientras que las innovaciones que se enfocan dentro de los procesos de producción dentro de una empresa son protegidas de mejor manera a través de mecanismos informales como la complejidad en el diseño, ya que si se llega, por ejemplo, a utilizar un mecanismo formal para proteger un proceso de producción, pues el solo hecho de tener que documentar cómo es ese proceso de producción para poder patentarlo, por ejemplo, ya genera que el conocimiento que está dentro de la empresa salga y pueda ser imitado o pueda ser alterado y replicado de otras maneras. Pues bien, para probar estas dos hipótesis sobre la relación entre apropiabilidad y ecoinnovación, utilicé la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, la EDIT, en Colombia. Es una de las encuestas de innovación que mira cuáles son las características de innovación de empresas manufactureras. Es una encuesta de tipo censo en el que evalúan todas las empresas manufactureras del país. Bueno, se utilizaron tres encuestas que cubren un periodo de 6 años. Las encuestas se realizan cada 2 años. A través de esas tres encuestas se construyó un panel balanceado, el cual tenía 17.160 observaciones y 5.720 empresas en cada periodo. Para construir la operacionalización de la variable dependiente de ecoinnovación, entonces construimos la ecoinnovación de producto como una innovación de producto con un impacto ambiental medio o alto. Dentro de esta encuesta se le pregunta a las empresas si innovan o no innovan y qué tipo de innovaciones hacen, si hacen innovación de producto, innovación de proceso, innovaciones y otros tipos de innovaciones. Adicionalmente, se les pregunta a las empresas por los impactos dentro de la innovación, los impactos de las innovaciones, perdón, impactos en la rentabilidad, impactos en el ambiente, impactos en una mayor proporción de mercado. Entonces, al construir la variable de innovaciones que tengan impactos ambientales medios o altos, estamos construyendo pues, la forma de medir la innovación que tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las principales ventajas de medir de forma indirecta la ecoinnovación como las innovaciones con impactos ambientales positivos es que las empresas no tienden a sobre reportar información que favorezca a ellos. Sin embargo, pues una de las desventajas es que no se mide
directamente una ecoinnovación, sino que estamos midiendo innovaciones con impactos ambientales positivos. De la misma manera, construimos la ecoinnovación en proceso como innovaciones de procesos con impactos ambientales reportados como medios o como altos. Asimismo, dividimos también las ecoinnovaciones en innovaciones de producción más limpia e innovaciones de final de tubería. Las innovaciones de producción más limpia tienen que ver con innovaciones de proceso. Entonces, cuando hay innovaciones en proceso que tengan impactos positivos, bien sea en reducción de energía dentro del proceso de producción, reducción del consumo de agua, reducción del consumo de materiales, se entiende que hay una innovación con impactos ambientales positivos de producción más limpia. Mientras que las innovaciones de final de tubería son innovaciones de proceso, pero que tienen un impacto ambiental ya después del proceso de producción. Una vez que se hace el proceso de producción, se genera el desperdicio o se genera el residuo. La innovación de final de tubería busca desarrollar una innovación que mejore el tratamiento de esos residuos. Entonces, por eso se le llama final de tubería, es el final del proceso de producción. Las variables independientes se entiende por apropiabilidad formal si la empresa posee, obtuvo o utilizó patentes y registros de marca o diseños industriales o modelos de utilidad o derechos de autor dentro de los dos periodos que se realizó la encuesta, y cero si lo contrario. Es una variable binaria, al igual que la variable dependiente de innovaciones. Y la apropiabilidad informal es si la empresa utilizó métodos como complejidad en el diseño o secreto industrial para proteger sus innovaciones. Para mejorar los resultados y la explicación del modelo, pues se utilizaron unas variables de control relacionadas como la pertenencia a una corporación, la investigación y desarrollo, el tamaño de la empresa, el tamaño del mercado, el año y el sector y el sector al que la empresa pertenece. Para ello se utilizó un modelo de regresión logística de efectos aleatorios. Entonces, los principales resultados de este modelo nos muestran que se confirman ambas hipótesis, recordando que la hipótesis 1 nos decía que los mecanismos de apropiabilidad informales tienen un mayor efecto dentro de las ecoinnovaciones, dentro de producción más limpia, dentro de final de tubería. Acá podemos ver que los efectos marginales, es decir, la proporción en la cual estas variables influyen sobre la probabilidad de ecoinnovar, es mayor en los mecanismos informales que los mecanismos formales. La segunda hipótesis nos decía que la apropiabilidad formal tiene un mayor efecto sobre la innovación en producto, mientras que la apropiabilidad informal tiene un mayor efecto sobre la innovación en proceso, lo cual también confirma la segunda hipótesis. ¿Qué explicaciones se pueden dar entonces para estos resultados? Logramos avanzar en la literatura de ecoinnovación al integrar el marco de apropiabilidad de la innovación en esta literatura y proporcionar argumentos y mayor información sobre cómo las estrategias de apropiabilidad pueden influir en diferentes tipos de ecoinnovaciones dentro de la empresa. También llegamos a conocer que los mecanismos de apropiabilidad informales son más convenientes para proteger el conocimiento núcleo, el conocimiento interno de una empresa, para desarrollar tecnologías de producción más limpia y tecnologías de fin de tubería, es decir, ecoinnovaciones de proceso. Y que los productos con atributos ambientales que están orientados al mercado son productos expuestos a la imitación, como les había mencionado, o a la ingeniería inversa por parte de la competencia. Y por lo tanto, los derechos de propiedad intelectual, como el registro de diseño, las marcas comerciales, son mecanismos más ventajosos para proteger las características de la apariencia de los productos, y también los distinguen de otros productos en el mercado. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Si puedes dejar de compartir la pantalla para que podamos pasar con Daniel. Si está ahí Daniel de Villavicencio, no lo veo. No me ves porque estoy escondido. Bueno, Daniel, Pero escuchamos sí tus me escuchas. comentarios. Gracias. Espérame, no, déjame poner la cámara, si no es una falta de respeto. Y buenas tardes a todos. Tardes ya, no casi tardes en México, pero en Argentina ya son tardes.
Gracias por la invitación, gracias por compartir con ustedes, conocerlos. Una advertencia, si puede que de repente me venga una crisis de tos y me sofoque un poco, todavía no estoy totalmente restablecido de mi accidente covidiano, vamos a llamarlo así. Para quienes no me conocen, estuve 2 meses hospitalizado, casi 2 meses hospitalizado, y gracias a los cuidados de mis niños y del hospital salí del trance. Entre ellos Marcela, que me cuidó muy bien. Bueno, dicho esto, paso a comentar. Primero que nada, pues te felicito, Guillermo, por el trabajo. Un texto en inglés tiene algunos errores de redacción, pero bueno, es meritorio que lo hayas hecho en inglés, o por lo menos el que yo recibí. El tema es muy interesante. También para quienes no me conozcan, llevo ya varios años trabajando desde una perspectiva diferente. El tema de ecoinnovación, ahora recién estamos trabajando con una colega en un artículo sobre las diferencias de la ecoinnovación vis a vis la innovación social, la innovación frugal, la innovación de raíz, etcétera, etcétera. Y tu artículo es interesante porque plantea 2 aspectos, desde mi punto de vista, poco explorados, por lo menos en lo que nos concierne a América Latina, que son el tema de las formas de apropiabilidad y en el marco de la innovación proceso-producto. Dicho esto, y obviamente mis comentarios, tómalos como una lectura externa que hubiese querido más cosas de lo que el artículo ofrece, en aras de entender mejor y de mejorarlo. No los tomes en cuenta como un reproche, sino como lo que un sociólogo hubiese querido encontrar en el artículo y no encontró. Y aunque haces mención en la primera parte que vamos a definir como el marco conceptual, ¿no?, que tú llamas el Theoretical Framework, hace mención de 2 variables que para mí son cruciales. No solo en la temática de la ecoinnovación, sino en la temática de la innovación en general. La primera es la dimensión institucional. Mencionas que es importante, citas un par de autores, pero en tu tratamiento analítico desaparece. No queda claro si tus resultados, o más bien cómo, el tratamiento que haces de una encuesta que no aplicaste tú, se hacen explícitos o no. Creo que todos los que hemos trabajado el tema de la innovación tenemos claro, aunque los economistas menos, ¿verdad? Sobre todo los economistas que hacen modelos, pero tenemos claro que las instituciones en América Latina son totalmente distintas a todo eso que leemos en la literatura, incluida la de la OECD, como una dimensión que está presente, que es clara para todos los agentes y donde las reglas son terriblemente explícitas. Y en nuestros contextos no lo son. Incluida la dimensión del mercado, que es una dimensión institucional también. Los mercados en América Latina no funcionan, como nos ha dicho la literatura de la economía de la innovación, que funcionan en los países de Europa o de América del Norte. Y esa dimensión
repito, la mencionas en el Theoretical Framework, pero el tratamiento de la encuesta desaparece. Uno no sabe ni siquiera si en la encuesta que utilizas estuvo tratada o no estuvo tratada. Y no la incorporas en tu análisis. Y relacionado con esto, la segunda dimensión que mencionas en el Theoretical Framework es la sectorial. No es lo mismo innovar en fármacos que innovar en la industria del cuero y del calzado. Y mucho menos es lo mismo hacer ecoinnovación en la biotecnología de agroalimentos que en la industria de jabones, perfumes y shampoo. Y esa dimensión, tú trabajas con 4 sectores, sector 2, 3 y 4 y 5, o 5 en realidad, pero más allá de lo que te dicen los números, no queda claro en tu análisis la relación sectorial con el problema de innovaciones de fin de tubo o de innovaciones previas o innovaciones de producto e innovaciones de proceso. Entre paréntesis te diría yo que para quien no está familiarizado con modelos econométricos y con tantos números, la tabla 3 no le dice gran cosa. Quizás sería más interesante una grafiquita con cuadrantes donde ponga en diferentes dimensiones los resultados. Es un problema, digamos, y te diría yo, ¿para qué lectores escribiste el artículo? ¿Solo para aquellos que entienden de econometría o para un público más amplio que discute el tema de ecoinnovación? Porque entonces, si es para los de econometría, bueno, pues entiéndanse entre ustedes. Y los demás no importamos. Ajá. Es como si yo hubiera escrito un artículo en alemán sobre América Latina. Pues solo lo van a leer los que leen alemán. Ajá. Bueno, ese es un paréntesis aparte, ¿no? Ahora, retomo la perspectiva de tu enfoque. Es importante, efectivamente, trabajar el tema de apropiabilidad, pero aquí una vez más, las hipótesis que planteas y al final a lo que llegas a concluir, pues me da lo mismo. Tus conclusiones operan igual para ecoinnovaciones como para innovaciones en general. Ajá. El tema de la apropiabilidad en una innovación X de la industria química no se rige necesariamente por una patente, porque es muy fácil hacer ingeniería de reversa y imitar el producto de un shampoo, por ejemplo. Y le cambio 3 patitas a la fórmula y que le cambie el color y ya es mío y también lo puedo patentar. Entonces, la variable sectorial opera no solo para temas de ecoinnovación, opera en general para toda la innovación. Y aquí lo que no quedas explicando al final es qué es lo distintivo, en última instancia, en la ecoinnovación. Y te voy a explicar por qué, desde mi punto de vista. Porque una cosa que está ausente en tu artículo es los distintos niveles que hoy por hoy la literatura analiza sobre la ecoinnovación. Hay distintas modalidades, no solo la de fin de tubo o la que se hace previamente por tema de ahorro energético, que en algunos mercados y países es importante. En aquellos países donde abunda el petróleo y la energía es barata, el ahorro energético no es importante. Y por lo tanto ahí no hay ecoinnovación. Hay países
donde, incluso en América Latina, la regulación institucional en ciertos sectores es muy fuerte y constriñe a las empresas a tener un ahorro en desperdicios, en agua y en energía, y en otros no. Y entonces acá, aunque lo mencionas en el marco teórico, en los resultados no queda claro. Quizás porque la encuesta que utilizas para trabajar los datos no aborda esas temáticas, que puede ser posible, o quizás sí la aborda y tú no las incorporaste en tu modelo. Perdón, Eduardo, ¿cuántos minutos tengo? Porque yo me puedo extender en media hora. Te quedan 3 minutos, Daniel. Uy, qué barbaridad. Bueno, entonces, bueno, acá me falta una discusión de la importancia que puede tener o no la diferencia sectorial en tu análisis, la diferencia institucional, las variables institucionales y cómo operan. Uno no las conoce, que no ha ido a Colombia y que no ha estudiado Colombia, no las conoce. Y si esto, más bien si la encuesta que utilizas las aborda o no las aborda. Y si no las aborda, pues metodológicamente hay que decir, hay estas dimensiones que no puedo tocar porque la encuesta que utilizo, que yo no apliqué, no las aborda. No es distinto, es distinto cuando uno diseña y aplica una encuesta específica para entender la dinámica de la probabilidad en un conjunto de empresas de tales y cuales sectores y que uno aplica. Porque cuando uno la aplica, tiene claro qué dimensiones tiene que incorporar. Y las encuestas de innovación, pues incorporan otras dimensiones muy interesantes que uno pues se las ahorra porque no es el objetivo. Y retomo mi tema de las dimensiones de la ecoinnovación. Hay desde la muy simplona, que sería ahorro de energía, y con eso, por un tema de costos, no porque sea yo, ¿verdad?, conscientemente green friendly, sino porque quiero ahorrar costos. Y hasta la dimensión completamente integral de una granja ecológica que rescata aguas de lluvia, que tiene paneles solares, que hace composta con los desperdicios orgánicos, que los mete en un biodigestor y que de ahí también saca energía, etcétera, etcétera. Ajá. Y no es lo mismo ahorrar energía que hacer bioplástico con desechos orgánicos del agave que se usa para el tequila, o que hacer tela para zapatos tenis con las algas de sargazo que tanto están contaminando el Caribe. Y entonces, bueno, ahí la estrategia de la empresa es distinta y, por supuesto, la estrategia de apropiabilidad del conocimiento y de la renta. Entonces, estas dimensiones, si bien se mencionan en el marco teórico de tu artículo, pues quedan desdibujadas en el análisis empírico. Y por último, y para terminar, hay otro tema que no mencionas y que uno se pregunta si la encuesta lo trataba o no lo trataba, y es la posibilidad de la combinación de las variables que utilizas. Es decir, puede que haya empresas que combinen ambas formas de apropiabilidad. La formal en algún momento, la informal en otro momento. La formal para su producto y la informal en el proceso. Cuando una empresa está incorporando al mercado productos ecoinnovadores, tuvo necesariamente que ecoinnovar en el proceso también. No me imagino una empresa que lanza al mercado zapatos elaborados con algas de sargazo sin haber tenido que innovar en el proceso. Porque de entrada ya es un nuevo material. O aquella que incorpora bioplásticos para cubiertos de todos estos fast foods
o bioplástico para utensilios del hogar. También tuvo que haber innovado en el proceso y no solo en el producto. Y tu análisis es completamente dicotómico. O es una o la otra. O es proceso o producto, o es formal e informal. Y cuando uno hace historias, estudios de caso, y analiza cómo una empresa pasó de no hacer ecoinnovación a hacerla, se da cuenta que hay miles de combinaciones posibles. Y quizá, ¿verdad? Si hubieses hecho un par de estudios de caso, un par de entrevistas a empresarios, te hubieses dado cuenta que las historias cuentan a veces mucho más, o cosas por lo menos más interesantes, que los números. Y finalmente, yo te diría que a lo mejor tienes más cosas que decirnos que los 3 párrafos, 1, 2, 3 párrafos que planteas en la sección de discusión y conclusiones. Yo esperaba más. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Guillermo, creo que Guillermo Sí, se equivocó de botón. ya, ¿Estás ahí, ya no. Guillermo? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, solo que no te veo. Ah, Sí, no, perfecto. Guillermo, espérame, Evandro, vamos a pasar con Evandro, Guillermo, primero, perdón, Dale. Evandro creo que estaba y se acaba de salir, creo que va a regresar. Bueno, entonces, ¿sabes qué, Guillermo? Vamos a la réplica de lo que te comentó Daniel, y ahorita que regrese Evandro, pasamos con él. Dale, perfecto. Quería confirmar, ¿sí me ven? Tengo la cámara encendida. Sí, sí te vemos. Ah, bueno. Bien, Daniel, muchas gracias por leer esta versión inicial del documento. Siempre es bueno tener este tipo de lecturas desde otras disciplinas que ayudan a complementar el ejercicio. Bueno, sobre, sobre los factores institucionales y sectoriales, sí estoy de acuerdo. De hecho, las diferencias de este estudio con los estudios que se han hecho en Europa muestran datos pues que las empresas en Colombia al menos tienen un menor desempeño en el desarrollo de innovaciones. Y pues bueno, ahí ya entramos en la literatura de obstáculos para ello, pero se han mostrado menores, más diferencias, más acentuadas acá para Ecoinnovar. Entonces sí es un elemento importante que hay que considerar dentro de, pues se marca en un análisis cuantitativo, habría que referenciarlo, bien sea como un control o bien sea como el contexto que nos permita enriquecer las explicaciones al final, en la parte de discusiones. En eso pues estábamos con mis supervisores analizando si lo ponemos como un eje central, enmarcando la investigación, o si lo dejamos al final como uno de los argumentos de por qué este tipo de resultados. Una de las posibles explicaciones es esta, el entorno en el que están las empresas. Eh, bueno, la dimensión sectorial, gracias por el comentario para tenerlo en cuenta. Voy a explorar estas diferencias sectoriales. Se incluyeron simplemente como unos controles para disminuir este poder explicativo de las variables, pero sí ameritaría hacer un análisis, una segunda fase de ese estudio para ver esas diferencias sectoriales y explicarlo a través de los sectores. Dentro de eso, pues utilizando encuestas es un reto hacer la diferenciación sectorial, si lo hace uno por esos sectores que hice o por sectores de alta y baja tecnología o, bueno, otras diferencias allí que pueda explorar, pero es interesante esta vía de análisis. Bien, pues esta clasificación, sí, las encuestas nos permiten decir eso, es como una clasificación
que siguiendo la literatura para poder como insertarme en esta conversación en curso que hay sobre innovación a nivel mundial, pues esa es una de las principales distinciones que hay en estudios cuantitativos. Entonces, para poder participar de esa conversación y avanzar por esta línea y utilizando las encuestas de innovación, pues seguir con esta distinción que es la que permite hacer esta encuesta. Tiene sus limitantes, pero pues también tendrá sus ventajas, es avanzar y dar más claridad sobre la relación entre apropiabilidad y ecoinnovación. Con lo cual estoy de acuerdo en que sí hay que ampliar el apoyo teórico de las hipótesis. En esta primera versión aún está muy general la distinción de que, claro, cuando uno lee esto podría aplicar también para innovaciones. Entonces, ahí es un ejercicio que debo hacer y es aumentar el apoyo teórico para estas hipótesis. Y también estoy pensando pues en reformularlas y ampliarlas. El, respecto a la audiencia, sí, cuando uno escribe, pues está pensando siempre a quién quisiera o a quién espero que lea este tipo de artículos, pero es bueno tener una mirada sociológica para darnos cuenta de que ahí se puede escribir de una forma diferente, puede ampliar la audiencia, ampliando la historia como está contada y, y haciéndola un poco más diferente, menos mecánica de esta, como se suele hacer en ese tipo de literatura. Bien. Mm, Entonces, bueno, esto del análisis dicotómico, pues sí, son problemas de cómo están midiendo las encuestas, las ecoinnovaciones o las innovaciones y los mecanismos de apropiabilidad. Uno quisiera, cuando uno revisa esas encuestas, bueno, pero ¿por qué no lo midieron de una forma diferente o por qué no utilizaron esta medición? Claro, eso tiene sus limitantes. Por eso pues hay que, me apego mucho estrictamente a lo que me permiten decir los resultados y intento pues no ir más allá de simplemente lo que muestra esto es la presencia o ausencia de innovación y la presencia o ausencia de mecanismos de apropiabilidad, que es un limitante muy grande para poder llegar a comentar los resultados. Y voy a tener en cuenta lo de las combinaciones. En su momento lo hice, a incluir interacciones entre los mecanismos de apropiabilidad. Me acuerdo que ahí había un problema con el modelo no daba significancia entonces, en algunas variables, entonces voy a probarlo así porque sí, es un elemento importante allí. No solamente eso lo una a la otra, sino que también hay diferentes formas de hacer estas interacciones allí. Listo, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por los comentarios. Eduardo, ¿me das 2 minutos para sugerir un par de cosas? Sí, rápido Daniel y pasamos con Evandro que tuvo un problema de internet, pero ya está de Sí. vuelta. A ver, mira, Guillermo, yo entiendo, a ver, primero te sugeriría, si es que hubiese textos ya publicados para el caso de Colombia, de Chile, de Brasil, de México, lo que sea, que traten la ecoinnovación desde una perspectiva mucho más, digamos, del caso, de cómo se dio. Yo te puedo mandar un par de libros que tenemos acá, pero buscan en distintos países, ¿no? Para que, digamos, te ayude a alimentar la reflexión sobre las combinaciones posibles y sobre la dinámica misma de lo que es ecoinnovar en una empresa, ¿no? Y no restringas tu visión solo a lo que te dice una encuesta que, insisto, como tú no la construiste, pues para ti va a tener siempre carencias y ausencias. El segundo tema que te quiero sugerir es que, como utilizas 3 series de encuesta, valdría la pena saber si en los momentos en que fueron aplicados hubo cambios institucionales en Colombia, desde la perspectiva regulatoria. Porque cuando de repente aparece una certificación en donde o la haces
o sales del mercado, pues las empresas serán obligadas a aplicarla. Y por lo tanto a la encuesta van a responder que sí. Ajá. Y entonces los hitos institucionales son importantes para entender el comportamiento de las empresas. Y más cuando tú no fuiste a verlas, sino te basas simplemente en una base de datos que te pasaron de una encuesta que tú no aplicaste. Pero sabiendo si en esos momentos hubo algún referente de cambios importantes, eso te sirve para entender por qué te están diciendo todas que sí o por qué te están diciendo todas que no en la encuesta. Es todo. Ok, Evandro, te escuchamos. Eduardo, disculpa, quisiera un comentario rápido. Se me, se me olvidó una cosa, mencionarle a Daniel, pues para contextualizar. La tesis que estoy desarrollando en ecoinnovaciones y apropiabilidad son 3 capítulos, cada capítulo es un paper. El tercer capítulo va a ser un estudio cualitativo en la industria del arroz sobre el cambio institucional que hubo en Colombia y cómo este cambio institucional trajo cambios en las innovaciones hacia el ahorro de agua y estoy analizando eso. Entonces me serviría bastante pues, los textos que me mencionas. Te agradecería. Te voy a escribir, de hecho. Cuando quieras, escríbeme. Y si me invitas a Colombia, mejor. Vale. Posso? Sou eu, então? Pô, desculpa, gente, eu tive uma dificuldade aqui com a internet justo agora. Mas, bom, vou procurar ser mais rápido para compensar isso. Bom, Guilherme, assim, à primeira vista eu gostei do seu trabalho, porque ele fez uma proposta, ele enuncia uma questão e trabalha com ela, né? E tenta resolver dentro daquilo que você se propôs. Assim, tendo agora em vista, claro, né, os comentários do Daniel, e pensando nas dificuldades que nós temos como doutorandos, às vezes, né, de determinados trabalhos, de você conseguir esses dados. Eu, por exemplo, no meu trabalho, tive bastante dificuldade por uma questão de acesso mesmo aos meus interlocutores, né, que são empresários do agronegócio, que não, às vezes não estão disponíveis a nos responderem, né, a tantas dos nossos questionamentos, principalmente quando você se coloca enquanto um pesquisador, né, no meu caso de sociologia, que quer falar sobre o trabalho da agroindústria, né, então existem certas dificuldades, né, em se transpor essas barreiras. Eu entendo muito bem, né, que você tenha pego uma outra pesquisa e tentado fazer com aquilo o que você desejava. Então, bom, do ponto de vista de um trabalho quantitativo, né, eu não teria muito como criticar ou analisar. Eu sou muito mais de uma área, né, qualitativa, que enxerga mesmo os processos industriais, né, de um ponto de vista um pouco antropológico, né, um ponto de vista quase etnográfico. Então, eu daí compartilho de uma posição do Daniel. Eu senti falta de você mencionar, né, tanto na apresentação quanto no texto, de que setores da economia nós estamos falando, né? De quais processos industriais nós estamos falando. Porque eu achei interessante a sua distinção entre a produção mais limpa e o end of pipe, né? Que, de fato, o end of pipe ele tenta lidar com dejetos já, ele tenta lidar com o resultado da produção, né, e não necessariamente repensa todo o processo. Mas eu acho que se você colocasse exemplos, né, no seu texto, na sua apresentação, ajudaria muito a quem não é da área entender, né? Eu acho que isso seria muito bom. E é algo que eu senti falta, assim, né, vamos dizer. Mas eu achei muito criativo, né, da sua parte, essa abordagem que leva em consideração a propriedade intelectual, né, como parte do processo de produção de uma inovação ecológica. Porque a gente precisa, de fato, pensar
pragmaticamente, né, como o setor industrial pode se tornar mais ecológico, vamos dizer assim. A gente não espera que para que se resolva a crise socioambiental, a indústria, né, mude da noite para o dia. Então, é interessante que seja rentável essas alterações que nós entendemos como necessárias e, né, fundamentais para que a gente continue vivendo, né, no mundo como a gente conhece. E acho que é necessário ter no nosso escopo de discussões, no nosso escopo crítico, essa incorporação, né, de uma preocupação empresarial. Mas aí também, né, eu acho que o seu trabalho ele assenta algumas interpretações, algumas compreensões, né, e coloca e abre, né, espaço para novas questões. E uma delas que tem a ver com isso da propriedade intelectual, e você chega a mencionar em algum ponto, que é na verdade você menciona que existe uma propensão, né, uma facilidade das empresas maiores para adotar essas políticas, né, esses mecanismos de ecoinovação. Então, o que me leva a entender que as empresas menores não têm um pouco mais de dificuldade, né? Eu acredito que isso seja uma questão interessante. Não sei, né, se dentro da sua pesquisa, pensando, né, no geral, isso não esteja sendo discutido, então por isso eu te coloco essa questão, né? Como as empresas menores, como os produtores menores podem também adotar essas práticas, né? Como que impacta a eles especificamente, né? E, bom, por fim, eu acho que é uma questão que fica para mim, né, como um leitor da sociologia, né, e também como algo que eu tenho dentro da minha pesquisa, porque dentro da agroindústria isso também é um ponto, né, de fazer uma produção mais limpa. E como que como conjugar, como conciliar uma produção mais limpa com a lucratividade, né? Isso é possível, afinal de contas, porque o que eu me deparo na minha pesquisa é com essa dificuldade. E tudo bem, na hora de anunciar, de falar sobre as tecnologias, sobre as inovações, vai tudo, né, perfeito. Mas quando se pensa na produção em escala, que é o objetivo da indústria, né, a coisa fica um pouco menos evidente. E por fim, só uma coisa bem pontual. Você fala na página 13 que os aumentos progressivos dos compromissos ambientais das empresas podem levar à obsolescência tecnológica. É uma ideia de que se você, pelo que eu entendi, né, se você aumenta progressivamente o compromisso com a mudança dos processos, você leva a uma obsolescência. Eu queria que se você puder falar um pouco mais sobre isso, como que se dá essa correlação. Desculpa pelo tempo, era isso que eu precisava falar. Muchas gracias, Evandro. ¿Qué hacemos? Bueno, te damos 2, 3 minutos, Guillermo, para que respondas y después damos la palabra al resto de participantes. Dale, perfecto. Estaba buscando lo que decía Leandro. Bien, igual, muchas gracias por los comentarios, Evandro. Sí, otra vez creo que coincides con respecto al comentario de sectores que se hablan. Sí es importante distinguirlos. Estoy de acuerdo con ambos para saber cómo los procesos difieren, los procesos de innovación difieren entre sectores. Voy a buscar esas distinciones dentro de otra literatura para saber cuáles son las distinciones más marcadas, para poder hacer una historia como más interesante allí. Gracias por el comentario sobre poner ejemplos de qué nos referimos cuando nos estamos acá en este mundo de las encuestas refiriendo a una innovación de producción más limpia o de final de tubería. Sí es bueno para entonces para mejorar como el entendimiento allí. Bien, lo que nos da los resultados es que, claro, las empresas grandes innovan más que las pequeñas, pero entonces también sería bueno saber de pronto esos argumentos de por qué. Voy a incluirlos allí. Claro, siempre se asume que esto se da por hecho,
pero pues eso, ahí podría haber una riqueza en los argumentos, ya que pues Colombia es un 80% de microempresas. Entonces es un contexto interesante para hacer como un zoom a este análisis. Y estaba buscando el comentario que dijiste, no sé si de pronto me pueda responder ahorita mientras lo busco y pronto se hayan espacios para las otras preguntas. Me había dicho que en la página 3. 13. ¿Ese? 13. Ok, Guillermo, entonces pasamos con los participantes. Por favor, levanten la mano. Daniel Villavicencio, ¿quién más? Levante la mano para que les demos la palabra. Gracias. Daniel. Ah, perdón, otra vez yo. Pero, a ver, Guillermo, aquí hay un problema con la relación variable sectorial tamaño. La literatura dice que las empresas más grandes son las que más innovan. Pues depende del sector. En software, tú con tu computadora puedes innovar siendo tú tu empresa. Y entonces ahí el tamaño no importa, dependiendo del tipo de innovación de la que estemos hablando, obviamente, ¿no? Y en biotecnología, por ejemplo, y en biotecnología agrícola, no necesitas ser una empresa muy grande para innovar. Es más, regresando a la presentación anterior de Alejandra, me parece, ¿no? Nosotros hemos encontrado comunidades de campesinos, cooperativas de pesqueros, 10 pescadores que innovan, que hacen ecoinnovación. Y no tienen que ser el gran consorcio, ¿verdad? Monsanto Bayer o no sé quién más. Entonces aquí la variable tamaño y sector son las que hay que tomar en cuenta. Porque hay empresas del cuero y calzado que son pymes de 30 empleados y la empresa es súper innovadora. El chico que es más, hay sectores como la biotecnología, que es un recién egresado de PhD de la universidad, que se pone en la incubadora de la universidad, saca su empresa con una innovación y es súper exitosa en dispositivos médicos, por ejemplo. El chico que inventó el tenis con tela de sargazo es él y un socio saliendo de la universidad. Entonces aquí el tamaño se relaciona mucho con el tipo de sector y con el tipo de conocimiento que se requiere para innovar. Gracias. Ok, Alejandra Cuadrana, te damos la palabra. Bueno, gracias Guillermo, felicitaciones por tu exposición. Yo quería hacerte una pregunta, quizás un detalle que quizás me lo perdí si lo mencionaste, pero ¿por qué el recorte de eso temporal de esos años? Si es porque hasta ahí llega la encuesta o si hay ediciones más nuevas que por ahí no tomaste, porque parecía tan regular cada 2 años, pero también un poco lejano ya. Esa era mi pregunta. Ok, gracias Alejandra. Guillermo, ¿quieres responder? Si no hay más preguntas, porque no hay. Sí, voy a responder a la pregunta de Evandro que me hizo antes y a la de Alejandra. Sí, tienes 5 minutos. Sí, rápidamente. Entonces, Evandro, lo que quería mencionar allí de que los compromisos ambientales pueden llevar a obsolescencia tecnológica es que, por ejemplo, imagínate una empresa que cada año o cada periodo estén aumentando las exigencias ambientales. Entonces la empresa tiene que desarrollar una tecnología para cumplir esos compromisos. Al año siguiente debe ampliar esa tecnología o mejorarla para cumplir otra vez esos compromisos. Entonces, una estrategia de apropiabilidad enfocada en patentamiento, imagínate que cada año tenga que patentar la diferente tecnología, no, estratégicamente no es conveniente para la empresa. Entonces, si en el largo plazo, si la empresa ve que su entorno institucional le está aumentando las exigencias ambientales, pues el patentamiento no sería una estrategia adecuada para proteger esas tecnologías, ya que podría llegar a ser
obsoleta en su industria para cumplir esos compromisos. Ese era, dale. Y respecto con lo de Alejandra, ese periodo fue en el periodo en el que en esas encuestas se preguntaron sobre los tipos de ecoinnovación. Antes cambia la pregunta ligeramente, entonces esos cambios en las preguntas pueden traer problemas para construir el panel. Y después de ese periodo aumentaron la pregunta de ecoinnovación hacia otros tipos de materiales, no solamente energía, agua, materiales, sino otros elementos. Entonces, hacia adelante también, hacer esos cambios en preguntas, pues lo mejor es guardar la consistencia y en esos periodos es donde se guardaba. Y las encuestas en innovación, por lo general, se hacen cada 2 años. Uno, pues por los recursos que necesitan las agencias estadísticas nacionales para recolectar la información y dos, pues por dejar un periodo para medir los cambios en las innovaciones. Y pues a Daniel, gracias por la aclaración, ese cruce entre sectores y tamaños de empresas para tenerlo en cuenta allí. Y pone en pie de página esta aclaración metodológica que acabas de hacerle, Alejandra, sobre la diferencia de los tiempos de la encuesta. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos.